FM 89.1, Radio Universidad. Cambiamos de tema, ¿les parece bien? Dale, Voy a saludar bien. a Rubén Carlevaro, que es director de Políticas Saludables e Investigación Epidemiológica aquí en el Partido de La Matanza. Rubén, ¿cómo estás? José Fernández te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Saludo a vos y a toda la mesa y a la audiencia. Estamos con María Luz Salomón y con Lucas Tolosa también aquí. Tratando de analizar un poco lo que viene en el tema epidemiológico, ¿no? Porque hay como variantes que se van superponiendo unas a otras. ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la peor? El pase que hay que presentar ahora para ir a eventos públicos. ¿En qué situación estamos, Rubén? Mirá, estamos en una situación donde hay un aumento de casos, no terrible, pero hay un aumento de casos con respecto a lo que veníamos viendo. Predominantemente la variante que tenemos ahora es la Delta, que es la que está circulando, y la gran preocupación por la nueva variante Omicron, que bueno, los casos que habrán escuchado ustedes que hubo en la provincia de Córdoba, y bueno, todos los cuidados que se están teniendo y todas las recomendaciones para mantener, digamos, las estrategias de cuidado y de seguimiento, a pesar de la época en la cual estábamos, las fiestas, las reuniones, todo esto complica un poco la situación, pero bueno, lo importante es que la gente tome conciencia, se siga cuidando siempre que se pueda, insistir con la importancia de la vacunación, que nos está dando frutos realmente muy importantes, porque a pesar del número de casos, el número de casos graves realmente es muy bajo, y en general, lamentablemente, se ve en personas que no tienen la vacuna o tienen vacunación incompleta en general. Entonces, por eso insistir en completar los esquemas. Eso es importantísimo porque estaba leyendo inclusive en Sudáfrica, que es donde está saliendo o donde fue la cuna de esta nueva variante, que ellos cuentan que ya superaron como el pico más alto, y que ni siquiera, contaba un detalle medio ridículo, pero no sé si ridículo, digo por ahí que parece sin importancia, pero que se habían estoqueado con tubos de oxígeno y ahora no los venden porque no fue tan grave, o no tenía la gravedad de lo que pensaban. Ahora, acá en la Argentina, con un esquema de vacunación que los mayores de 18 ya están en el 80% con las 2 dosis, que con los menores incluidos estamos cerca del 70%. ¿Se puede pensar que sea algo así muy, muy light, muy pasajero, muy suave? Mirá, no podemos, la verdad, que decir que la esperanza es esa, es que sea realmente suave, pasajero y que no haya mayores complicaciones, pero bueno, el alerta hay que tenerlo, y los cuidados, insistimos, siempre que se puede, hay que tratar de mantenerlos. Qué sé yo, uno miraba ayer en los estadios de fútbol llenos y todo el mundo sin barbijo. Totalmente. Está bien, es un espacio abierto, hay muy poco riesgo, pero bueno, estás muy cerca, muy amontonado, entonces bueno, nada. Por eso creo que el tema del pase sanitario tiene más que ver con eso, con la cuestión de que por lo menos las personas que ingresen a estos espectáculos masivos, a todo este tipo de reuniones, tengan colocadas las 2 vacunas, considerando que en este momento en la provincia de Buenos Aires por lo menos está liberada la segunda dosis para los mayores de 3 años incluso, es decir, con que vos hayas transcurrido los 21 o 28 días de que te diste la primera dosis, te podés dar la segunda. Claro, eso es importantísimo, porque uno mira por el espejo retrovisor y ve que se criticó que no había vacunas, se criticó que las vacunas no eran buenas, bueno, hoy todo eso quedó atrás. Vacunas es lo que sobra realmente, y lo poco que falta es que algunos se terminen de convencer de que es bueno vacunarse, y otros por ahí se dejaron estar, dijeron no pasa nada y no me vacuno más, y se dieron una dosis sola, ¿no? Ver con eso, hay un porcentaje muy grande fundamentalmente la gente más joven que no tiene dada la segunda dosis, y con el correr del tiempo, si vos no te aplicaste las 2 dosis, los niveles de protección van cayendo, con lo cual no tenés la misma respuesta de anticuerpos ante el eventual contacto con la enfermedad y los riesgos que esto implica, y los riesgos de, por supuesto, seguirla transmitiendo a partir de eso, ¿no? Porque bueno, cualquiera que se contagia puede transmitírsela a otras personas, y esto es lo que hay que evitar. Claro, exacto. ¿Cómo es el tema del pasaporte sanitario? Porque acá lo que decíamos es que la idea es muy buena. De hecho, tenemos conocidos que viven en el exterior y que todavía es mucho más estricta. Ni siquiera te dejan subir si no lo tenés en un transporte público. Pero yo creo que es muy difícil de implementarlo acá. Pensábamos eso que decías recién en la cancha, y cómo hacer para que
realmente se controle que los que entran va a ser difícil que exista un control estricto, pero bueno, la idea es que en los lugares estos de ingreso masivo se les va a exigir que haya un control en la puerta, como te controlan la entrada para poder acceder, que demuestres que tengas el pasaporte, que lo podés llevar en el teléfono, digamos, o el cartoncito con las aplicaciones. Va a ser, digamos, paulatino, y la idea, creo yo, que tiene que ver con estimular a que el que no cumplió con el esquema de vacunación lo cumpla, por miedo a que no lo dejen entrar, porque de golpe vos pagaste una entrada para un espectáculo y si no voy a poder entrar porque no tengo la dosis de vacuna, parece algo ridículo. Entonces vos con eso estimulás esta situación y por otro lado, tal vez existan sanciones, por ejemplo, para la empresa que organiza ese evento, si tiene gente no vacunada. Por supuesto que en la calle va a ser muy difícil de implementar porque no podés tener un ejército de controladores y pedirle a todo el mundo que camina, pero bueno, es una manera de estimular a esto, que se cumpla con el esquema de vacunación, por esto mismo que vos decías, de gente que se relajó, en una de esas que cree que ya está resuelto, que no hay más problema, que esto ya pasó y que fue toda una promoción o una difusión irreal, pero bueno, nada, lo que sabemos y lo que vivimos estos últimos 2 años es terrible. Sí, la verdad que sí, cuando a vos te pasa cerca y cuando tenés seres queridos que ya no están y demás, ahí tomas conciencia. Rubén, ¿y cómo está la Matanza en general con este tema? ¿En casos, en toda la atención y demás? Mira, estamos equivalente a lo que le pasa a la provincia de Buenos Aires. Nosotros somos como una pequeña muestra de lo que es, por la extensión de nuestro territorio y la población que tenemos, de lo que pasa con la provincia de Buenos Aires. El número de casos va aumentando proporcionalmente y nada, es decir, estamos yo te puedo decir, hace 2 meses teníamos menos de 20 casos por día y ahora estamos por día y calculando semanal o quincenalmente un promedio de 20 casos y hoy estamos en 45 aproximadamente. Es decir, la duplicación se vio en estos últimos 2 meses y va aumentando lentamente, pero va aumentando. No es una cifra preocupante comparado con lo que pasamos y con lo que vivimos, donde tuvimos cantidades enormes de casos diarios, llegamos a superar los 1000 casos diarios, entonces bueno, es preocupante, pero bueno, no es la situación actual, pero bueno, la alerta existe, el cuidado existe, y lo importante es esto, es que la gente tome conciencia, a pesar de todo, siempre que estemos en espacios cerrados, donde no haya adecuada ventilación, qué sé yo, ahora nos podemos encerrar en un ambiente con el tema de los aire acondicionados y todo, y se juntan 6, 7 personas, el ideal es que estén con barbijo, en esos lugares cerrados, más que nada, ¿sí? Si estás en espacios abiertos, el riesgo realmente es muy bajo, pero bueno, todo siempre que se pueda estar con barbijo hay que tratar de utilizarlo. Es la medida, digamos, que más ha demostrado protección, aparte de la higiene de las manos. Simplemente, insisto, como dije siempre, con agua y jabón, no es que necesariamente me tengo que poner alcohol inmediatamente, con solo higienizarnos las manos, lavarnos con agua y jabón es suficiente. También uno de los datos que ofrece esta nueva era es que, por ejemplo, en la Argentina se cuadriplicaron los casos con respecto a la mejor época de hace un par de meses, sin embargo, apenas aumentó un 20% la gente en terapia o los fallecidos. ¿Eso se ve también en La Matanza? ¿Que la gente en terapia no es tanta? Es un poco lo que yo te contaba, lo que estamos viendo es un aumento de casos, pero no así en el número ni de muertos ni de casos graves, ¿sí? Y esto, por supuesto, que lo atribuimos absolutamente a la cobertura de vacunas. Por eso insistimos en la importancia de esto y en los casos que se llega a ver que se complican, que se agravan, cuando vos los analizás, esos en general no tienen colocada la vacuna, vaya a saber por qué, o porque no creen, o por lo que fuere, o tienen dosis insuficientes y tal vez haya transcurrido mucho tiempo. Tengamos en cuenta que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud habla del refuerzo en aproximadamente a los 6 meses de la segunda dosis, ¿sí? Por eso ya también se están dando los refuerzos, ya los mayores de 70, incluso de 60, ya están recibiendo los refuerzos porque fueron los primeros vacunados acá en nuestro país. Acá en la provincia de Buenos Aires ya está pasando eso, que los citan y les dan la tercera dosis. Sí, entonces yo soy uno de los que la tengo. Sí, nosotros como personal de salud ya nos han aplicado. Nosotros fuimos los primeros, viste, que nos vacunamos. A nosotros enseguida nos convocaron y ya nos dieron la tercera dosis también. Rubén, buen día, Luz, te saluda, ¿cómo estás?
Buen día. Con respecto, dos cosas. Por un lado, el tema vacunas, ¿no? Si se va a implementar a partir del año que viene en un calendario. Los que quizás, por ejemplo, yo tengo un nene de 2 años, el año que viene ya tiene 3, o sea, ya estaría habilitado para vacunarse. ¿Cómo se va a dar esto? ¿Yo voy a poder anotarlo? ¿Va a aparecer ya como obligatoria en un calendario de vacunación para los chicos? Mira, todo se está escribiendo. Esto lo estamos viendo y escribiendo día a día a medida que va llegando información y viendo cómo sucede. Te vuelvo a decir, esto de la tercera dosis, cuando empezamos no sabíamos que iba a ser necesario. Hoy ya es una recomendación formal que a los 6 meses vos te des, porque se sabe que cae parte de la inmunidad, entonces se recomienda dar un refuerzo. Yo imagino que sí, no tengo en claro todavía, porque vuelvo a decirte, no hay demasiada información cada cuánto, pero yo imagino que esto se va a implementar como una norma, como parte del calendario de vacunación general, y ojalá que pase a ser una anécdota como otras enfermedades, pero por lo pronto, en lo que estamos viendo y la preocupación de lo que sucede en algunos lugares del mundo, como recién contaba el tema de África, que no tengas vacunada a un continente es una locura, ¿no? Es decir, Y algo más que tiene que ver con lo que recién comentabas, ¿no? Esto del uso del barbijo, de en qué lugares seguir implementándolo, en qué otros ya se puede prescindir un poco más. Pero con respecto a otras medidas, ¿no? Supongo que nada está de más, y si queremos mantener el protocolo, ¿no?, entre comillas, que manteníamos desde que arrancó la pandemia, pero digo, ¿qué cosas ya podemos dejar de hacer o que no tienen mucho sentido? Porque hoy arrancábamos el programa recordando, ¿no?, cuando traíamos las cosas del supermercado y limpiábamos todo, la alfombra sanitizante. En general lo que se vio, sí, esta relajación general en cuanto a que ya no hace falta tener prohibiciones ni de circulación ni de movernos en nuestro territorio o para ingresar a determinados lugares. La verdad que no tiene mucho sentido todo eso. La cuestión es la responsabilidad individual, creo yo, y a partir de esto la responsabilidad hacia el grupo en esto, de tratar de cuidarnos, tratar de evitar. Es difícil a veces por las costumbres nuestras, pero uno ya nota que cuesta, de golpe a veces te quieren saludar, o te quieren dar un beso, claro, te quieren dar un abrazo, nada, es decir, no, la verdad que no es del todo recomendable. Pero bueno, tratar de seguir manteniendo estos cuidados siempre que se pueda, fundamentalmente en lo que es en la calle y en los contactos con las personas que no son convivientes. Esto es la recomendación formal que existe, que el riesgo realmente ha bajado muchísimo, que realmente circula mucho menos virus y lo que sucede, pero bueno, no ha desaparecido, y lamentablemente esto que decíamos de las cifras que sigue aumentando, y la preocupación, insisto, en que hay grupos que son realmente vulnerables y esos grupos son los que tenemos que proteger. Tal vez la mayoría o los chicos jóvenes o todo esto, realmente el riesgo para ellos es muy bajo, pero tienen familiares que pueden tener complicaciones o ser grupos de riesgo, y ahí es donde hay que extremar los cuidados. ¿Y el riesgo está en el compartir determinado tiempo con una persona sin barbijo? O sea, digo, en el contagio por vías respiratorias. El riesgo es eso. El riesgo seguimos limpiando las cosas digamos, que tocamos, por ejemplo, una bolsa de súper. Ya se sabe que en superficies es prácticamente imposible la posibilidad de que esas partículas, digamos, se vehiculicen o se ventilen. Eso se puede evitar. El problema fundamental es la aerosolización, digamos, es decir, las gotitas de saliva que quedan cuando uno habla, que quedan flotando en el ambiente y que existe el riesgo de que otra persona ingrese en la boca o las termine respirando. Ese es el riesgo fundamental. Sobre superficies es realmente, hoy en día ya se ha demostrado que no es el riesgo mayor. Vuelvo a decirte, uno en general extrema los cuidados, que si vos me decís, alguien le tosió a una bolsita y después vos le pasás la lengua ahí, y existe el riesgo de que entres en contacto con secreciones. Claro. Pero es muy difícil, en general esos cuidados ya los tenemos, pero no la necesidad absoluta de limpiar todo con agua y lavandina, o de mantenerlo cerrado sin tocarlo durante varios días. No, eso ya no es
tan importante. Lo mismo que la superficie, las mesas, una limpieza, pero no extremada, digamos. Igual lavémonos las manos, ¿no? Por las dudas, porque Sí, eso es sí. importante también. Eso es lo más importante. Solamente vuelvo a decirte, con agua y jabón, no es que tengas que estar desesperado poniéndote alcohol y todo esto, con agua y jabón, si no podés, el alcohol es un sustituto excelente, se seca muy rápido y con eso podemos tener la limpieza adecuada, pero bueno, con solamente agua y jabón es suficiente para poder limpiarnos las manos. Rubén, 1.000.000 de gracias por atendernos, que tengas un buen día y ojalá que esto pase pronto. De todas maneras hay que tener mucho Muchísimas cuidado, gracias siempre por la difusión, muchísimas gracias por la información a la comunidad y recordar, siempre insistimos en lo mismo, que como habló la compañera antes, el calendario de vacunación sigue estando vigente, estamos permanentemente en campaña y estábamos un poco preocupados porque fundamentalmente las que son vacunas de calendario, no la vacuna COVID, las vacunas generales, los chiquitos no han llegado al porcentaje de vacunación necesaria con este tema de que no hubo clases en marzo, en abril, muchos chicos quedaron sin vacunas, entonces la recomendación de que cualquiera que tenga dudas se acerque a cualquiera de los vacunatorios habilitados que están disponibles las vacunas, se las van a aplicar, está la gente debidamente entrenada y que supervisa los carnets y ante la falencia le aplicamos las vacunas que falten. Perfecto. Seguramente cuando arranquemos el año que viene vamos a hablar de estos temas también porque ya empieza las viejas costumbres y los viejos problemas con otras vacunas que tuvimos siempre. Así que... No, por supuesto, pero bueno, siempre la prevención Totalmente. Es fundamental, ¿viste? Uno trata de no llegar a la etapa de la enfermedad o de las complicaciones, y podemos prevenir, que para eso están las vacunas. Sí, señor. Gracias, Rubén. Un abrazo grande, que tenga feliz fin de año y un mejor comienzo, ¿eh? Muchas gracias, saludos a todos, gracias por el contacto, un abrazo. Rubén Carlevaro, director de Políticas Saludables e Investigación Epidemiológica en el partido de La Matanza. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.